Damas y caballeros, muy buenos días a todos. En nombre del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y de Phil Pensamiento, les damos la más cordial bienvenida esta mañana a este foro de museos ante el antropoceno urbano, nuevas narrativas sociales y ambientales. Nos acompañan hoy en el presidium y les doy la bienvenida Kathleen McLean. Kathleen McLean es una de las expertas en exposiciones y museos de mayor influencia a nivel internacional. Durante más de 50 años se ha encargado de concebir, planear, programar y producir una gran cantidad, diversidad de proyectos museísticos, siempre con atención a los temas sociales y la participación de la gente, la participación ciudadana. Dirige Independent Exhibitions, una firma consultora de museos especializada en el desarrollo, diseño, programación y planificación de exposiciones. Muchas gracias por acompañarnos, Katy. Está aquí con nosotros también Pablo Guayasamín, quien es gestor cultural, profesor y consultor internacional especializado en integración cultural entre América y Europa, con una destacada trayectoria profesional que se ha extendido por más de 20 años, trabajando en la promoción de los derechos humanos, la diversidad cultural y las artes, y en la protección del patrimonio cultural en sus diversas expresiones, con experiencia en diseño e implementación de proyectos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. También estará con nosotros a través de una participación virtual, a través de una participación de un video que ya nos mandó por adelantado y que tendremos aquí proyectado en la pantalla, Michael John Gorman. Él es director fundador de Biotopia Museum Munich, el nuevo museo que vincula las ciencias de la vida, el arte y el diseño. Es profesor distinguido de Ciencias de la Vida en Sociedad de Ludwig Maximilian Universität en München. Anteriormente, Michael John Gorman fue director fundador de la Science Gallery en Trinity College, Dublín. Estará con nosotros vía virtual. De todo modo, le podemos mandar un saludo. Está aquí con nosotros también, anfitrión de este evento, el doctor Eduardo Santana Castellón, quien es, como ya lo conocemos muchos, destacado ambientalista y académico. Actualmente participa en varios proyectos de la Universidad de Guadalajara y como director del Museo de Ciencias Ambientales, coordinador del Festival de Cine Socioambiental, coordinador del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que se entrega esta tarde, presidente de la Fundación de la Biodiversidad de Manantlán y presidente de la Junta Asesora del Jardín Botánico Universitario, y próximamente recién nombrado maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Buen día, doctor. Y para cerrar, nos acompaña también nuestra querida amiga, asesora, Silvia Singer. Silvia es bióloga con estudios en doctorado en ecología. Su búsqueda profesional se centra en la interacción entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, con enfoque dirigido hacia el papel de los museos en el entorno del antropoceno y una perspectiva de equidad e inclusión con miras a la comunicación y búsqueda de los futuros posibles. Ha sido asesora de nuestro museo por muchos años ya. Ayer lo decía el doctor y yo también lo repito, nuestra maestra nos ha estado guiando en mucho del diseño de este museo y es directora del MIDE, el Museo Interactivo de Economía del Banco de México. Bienvenida, Silvia. Bueno, les agradezco mucho a todos los presentes también que estén aquí esta mañana, tempranito, el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro, un día importante para el museo, que tenemos este evento, este foro de museos que se organiza en colaboración con Phil Pensamiento. Y para entrar en materia, le invito al doctor Eduardo Santana que tome la palabra como moderador. Bueno, buenos días e igual muchas gracias por acompañarnos y yo espero que les sorprenda lo que van a ustedes a escuchar hoy aquí, y espero que no les aburra tampoco a los que vienen invitados, porque vamos tal vez a hablar mal de museos, fíjense, no vamos a hablar bien de museos. Vamos a plantear una serie de visiones diferentes, analizando para qué sirven los museos y si estamos o no estamos haciendo en los museos lo que dijimos que íbamos a hacer.
A veces la gente se confunde entre lo que dice que hace, lo que cree que hace y lo que realmente hace. Y no es fácil, no es fácil verse al espejo y tratar de ver la realidad de lo que uno piensa que está haciendo. Este panel se organizó porque estamos en la Universidad de Guadalajara creando un nuevo museo, un proceso que empezó desde los años 80 con el licenciado Raúl Padilla López y el ingeniero Federico Solórzano, que era un museo de paleontología que finalmente no lo hizo la universidad, finalmente lo hizo el ayuntamiento y ahí está en el Parque Agua Azul. Les recomiendo a todas y todos que lo vayan a ver si no lo han visto, es un maravilloso museo, creo yo. Pero la idea siguió evolucionando, después se llamó Museo del Hombre, cuando la palabra hombre se usaba como si fuera equivalente a humano. Ahora ya sabemos y poco a poco seguimos aprendiendo que cómo usamos las palabras definen cómo pensamos. Así que vamos a decir que, aunque hay un video de varias décadas que dice el Museo del Hombre, pues es el Museo del Humano o de los humanos, lo que él planteó. Y después un museo de historia natural, ya falleció don Federico Solórzano, Raúl Padilla siguió con la idea del Museo de Historia Natural, falleció el licenciado Raúl Padilla este año, estamos haciendo la FIL en honor a él, pero siguió evolucionando el concepto y es un concepto muy raro de Museo de Historia Natural porque está centrado en, vamos a decir que el paisaje más artificial o más innatural, si natural quiere decir no humano, que no necesariamente es así, que es la ciudad. Porque en la ciudad está el poder político, está el poder económico, está el poder religioso, está el poder militar, está el poder científico, y las poderosas y los poderosos urbanitas definirán el futuro de los otros paisajes rurales, montaños, silvestres. Entonces, estamos en esa búsqueda de qué tipo de museo y todavía no hemos terminado de diseñarlo y estamos pidiendo que todos participen en su diseño porque el edificio sí está casi terminado. Es el contexto en que se hace este panel. Entonces, nomás como introducción, pongo sobre la mesa lo que planteamos al inicio cuando platicamos entre los cuatro de cómo íbamos a hablar, y es tomar en cuenta que el museo es una de las instituciones más antiguas de la humanidad y históricamente han estado asociados a las ciudades y al poder. Desde el antiguo Museo de Alejandría, en Egipto, y después los gabinetes de curiosidades que los monarcas de Europa desarrollaron, en esencia con elementos robados en guerras. Hoy algunos están planteando que deben ser agentes de democratización mediante el fortalecimiento de los derechos humanos tanto a la educación como a la información. Y han habido álgidos discusiones, peleas, renuncias en organismos internacionales solamente por cómo definir los museos. Así que ni siquiera la definición de museo es algo que está escrito en piedra. Entonces, nosotros vemos pues que hay que tomar en cuenta que muchos ciudadanos, depende de país en país, en las instituciones que más confían están los museos. Entonces se puede abordar de diferentes puntos de vista, pero tomando en cuenta lo que se plantea son las visiones e historias de los visitantes, de los vecinos del museo, de los sectores históricamente ignorados y actualmente vulnerables. Pensamos que respetar la voz de los pueblos indígenas en países como México, en todos los países, pero especialmente uno donde somos especialmente un pueblo multicultural con múltiples idiomas, poner en justa perspectiva el papel de los procesos de despojo coloniales, modificar las narrativas racistas y sexistas que tradicionalmente han estado en las exhibiciones, explorar las desigualdades sistémicas de riqueza y poder, e inclusive
evaluar éticamente las fuentes de financiamiento. ¿De dónde viene el dinero para hacer paneles como este o para exhibir objetos o obras de artes? Ahora, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, los museos han sido lugares donde hay lo que le llaman performance, vamos a decir de una manera, que son personas, sí, tipo de performance art, que se le tiran sopa a los cuadros, se pegan con cola loca para protestar el proceso de cambio climático que estamos viviendo y la pérdida de biodiversidad. Y es importante que escogieron un museo para hacerlo, no escogieron un hospital o no lo hicieron en una escuela o en un shopping center, en una plaza comercial. Escogen un museo. ¿Por qué? Dejo esa pregunta abierta aquí. Entonces, es en este contexto que nosotros aprendemos entre nosotros, queremos aprender de ustedes también y esperamos el inicio, bueno, empezamos hace tiempo diálogos, pero continuar con diálogos sobre este museo que estamos construyendo en Guadalajara, que alguna gente dice que es bastante raro. Gracias. Enseguida invitamos a que haga uso de la voz a Pablo Guayasamín, quien es coordinador de proyectos de la Oficina del Director General de Cultura de la UNESCO. Adelante, Pablo. Sí. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Quisiera empezar por agradecer a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, especialmente a su rector, a Ricardo, a Leticia, al Museo de Ciencias por haber organizado este coloquio, que llega en un momento particularmente pertinente. Yo les voy a dar una perspectiva de lo que estamos haciendo en la UNESCO en los últimos años y cuál es la visión que tenemos del nuevo rol de los museos a partir de algunos estudios que hemos hecho y a partir de unas evidencias y de la importancia que los estados le han entregado a estos centros. Los museos como custodios de nuestro patrimonio colectivo desempeñan un papel fundamental a la hora de interpretar y de dar forma al impacto que los seres humanos tenemos en los ecosistemas de nuestro planeta. Su respuesta al antropoceno no solo refleja nuestra época, sino que también prescribe el futuro que nos esforzamos por crear. En ese sentido, en el 2015, la UNESCO estableció un marco fundamental con su recomendación sobre la protección y la promoción de los museos y las colecciones, su diversidad y su función en la sociedad. Esta recomendación reconoce que los museos son instituciones vivas y fundamentales para la vida pública. Forman parte integrante de la interacción pacífica de las comunidades y son un crisol para el desarrollo sostenible y la gestión medioambiental. La UNESCO, en su visión de los museos, los fomenta no solo como instituciones de memoria, sino como entidades dinámicas y diversas que reflejan y responden a las narrativas sociales y medioambientales actuales. Aquí es donde el concepto antropoceno urbano cobra protagonismo. Los museos situados en el corazón de nuestras ciudades ocupan una posición única para interpretar el impacto de la vida urbana en la naturaleza y viceversa. En los últimos años, los museos se han situado en la vanguardia de la conservación y la preservación cultural y se han identificado como un agente clave para cumplir el mandato de la UNESCO en el ámbito de la cultura y la educación. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Entre el 2015 y el 2023 se han creado más leyes, más decretos o políticas públicas en favor de los museos que en toda la historia. Estamos hablando de algo que está en el corazón del debate del sector cultural. La Declaración de Mundiacult del 2022, refrendada por 150 ministros de Cultura, 40 años después, y precisamente se hizo aquí en México, cuyo resultado histórico de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible destacó el papel crucial de los museos en el panorama cultural contemporáneo.
Esta declaración reconoce a los museos como custodios del patrimonio y el arte como agentes vitales del cambio social y el desarrollo. Es decir, un poco lo que nos había estado diciendo hace un momento en este rol que tendrá el nuevo museo que ustedes están pensando hacer. Haciendo hincapié en la importancia de la inclusión y la sostenibilidad y la transformación digital, la declaración pide que se refuerce el papel de los museos en la defensa de los derechos culturales, la educación, la participación de la comunidad y el fomento de la diversidad cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la promoción del retorno y restitución de bienes culturales. Las funciones cambiantes y polifacéticas de los museos se evidenciaron hace poco, cuando nos llegó la pandemia del COVID-19. En ese momento los museos proporcionaron resiliencia cultural y apoyo emocional a las comunidades de todo el mundo. Cuando las puertas físicas se cerraron, debido a los cierres patronales, los museos pasaron rápidamente a las plataformas digitales. Este giro no solamente preservó el acceso a la cultura, sino que amplificó y trascendió las barreras geográficas. Más adelante vamos a poder ver un poco de todos estos temas en más detalle. La recomendación, vuelvo un poco a esta recomendación del 2015 que realizó la UNESCO, insta a los museos a aprovechar sus colecciones como catalizadores de la sostenibilidad. Es un llamamiento a interpretar los artefactos y objetos culturales no solo como ecos del pasado, sino como parte de la historia viva que pueden informar nuestras acciones de hoy y de mañana. Este enfoque es crucial para comprometer el impacto duradero de la actividad humana y para inspirar el compromiso con un futuro más sostenible y justo. Desde su creación, la UNESCO ha realizado esfuerzos considerables para promover y apoyar el desarrollo de los museos en el mundo, mediante el establecimiento de cajas de herramientas, mediante las cuales acompañamos a nuestros estados, que orientan sobre las políticas, la organización de debates, la publicación de informes y el apoyo de proyectos destinados a aumentar las capacidades, crear o rehabilitar museos, mediante el fomento del diálogo o el intercambio como el foro de alto nivel que hicimos el año pasado, o una mesa que realizamos hace pocos días en París, en la UNESCO, donde se abrió el debate de buenas prácticas de retorno y restitución de bienes culturales. Vuelvo a un hecho por lo cual es muy pertinente que la UNESCO esté hoy día aquí. Acabamos de cerrar el segundo informe en el cual participaron 25.000 museos del mundo, provenientes de 48 Estados miembros, donde tenemos la información actualizada de qué es lo que está pasando en los museos. Hay que recordar que tenemos 104.661 museos censados a este momento. Esta segunda consulta mundial sobre la aplicación de la recomendación del 2015 ha subrayado aún más el rol y el papel social educativo de los museos. Y voy a hablar un poco de los grandes outcomes que nos han llegado de esta consulta. El primero es el ámbito crítico en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la promoción para la devolución y la restitución de bienes. El rol de los museos para hacer las diligencias requeridas, para incorporar nuevos bienes a sus colecciones, son fundamentales. Los museos tienen que repensar cuáles son las colecciones que tienen y hay un proceso de devolución de bienes culturales a las comunidades. Todo esto es parte de este proceso, de este rol que los museos tienen. Los museos participan cada vez más en la lucha mundial, empleando experiencia en las prácticas de diligencia debida, al investigar la procedencia, de identificar y abogar por la devolución de bienes culturales. Muchos estados y comunidades indígenas, la importancia de esto viene básicamente de dos regiones grandes. América Latina, que está abogando por la devolución de sus bienes patrimoniales fruto de la época colonial, y es lo mismo que sucede con África. Y las comunidades indígenas han tratado de reclamar su patrimonio, tomado o exportado bajo dominio colonial en conflicto o en circunstancias dudosas. México es muy vocal, por cierto, en este tema. A medida que ha aumentado la conciencia y la sensibilidad hacia el patrimonio cultural, los museos participan cada vez en estos debates éticos y acciones preventivas relacionadas con la lucha contra el tráfico ilícito y la devolución de bienes culturales
están en el corazón de la vida futura de los museos. En ese contexto, la UNESCO es una plataforma crucial para facilitar el diálogo y promover un diálogo abierto e inclusivo. Hace poco eso era imposible. Nosotros tenemos una de las comisiones culturales que tenemos, es la Comisión de 1970, pero se rige por un montón de principios legales de suscripción, es decir, corre a partir del momento en que los estados han suscrito esta convención. Y por tanto, los casos de éxito estaban bastante limitados. Ahora, a partir de esta concienciación del valor que tienen los bienes culturales para las comunidades y cómo los museos juegan un rol importante para esa divulgación y esa apropiación del patrimonio, esto empieza a cambiar y de repente hay una explosión, digamos, de retorno y restitución de bienes de las mismas colecciones de los museos. Igualmente es importante entre estos puntos el papel de los museos a la hora de abordar el reto mundial del cambio climático. Los museos tienen una capacidad única para educar e implicar al público en cuestiones medioambientales. A través de sus colecciones y exposiciones pueden comunicar las complejidades del cambio climático, inspirar la acción y destacar historias de resiliencia y adaptación en el mundo. El tercer elemento que surge de este informe tiene que ver con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los museos. Esto representa un cambio significativo para la vida de los museos. Al adoptar la tecnología digital, los museos trascienden las fronteras nacionales, llegan a públicos más amplios y ofrecen nuevas formas interactivas de experimentar la cultura y la historia. Esta transformación digital no es solo una cuestión de acceso, se trata de crear nuevas formas de compromiso cultural. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos frente a estos temas que los museos están tratando? Pero también se trata de cooperación y preservación, de reducir la brecha digital entre el norte y el sur. Luego está el papel de los museos en situaciones de emergencia. La cultura está cada vez más en el centro de los conflictos, y lo podemos ver en Afganistán, lo podemos ver en la Franja de Gaza, lo podemos ver en Ucrania, donde la cultura está siendo siblada y utilizada como medio de canje político y canje militar. Nosotros creemos que los museos se han erigido como pilares de la resiliencia, proporcionando continuidad y consuelo y una sensación de normalidad ante la adversidad. Están demostrando no solo ser baluartes culturales, sino también actores claves en la recuperación y el apoyo a la comunidad. Estoy terminando ya. Los museos son espacios públicos destinados a la sociedad en su conjunto y pueden, en esa calidad, desempeñar un papel crucial en la cohesión social y la educación para la ciudadanía y las entidades colectivas. Esta cuestión surgió como uno de los ejes centrales de esta recomendación, en particular en relación con la accesibilidad a los museos y a los grupos desfavorecidos, y las acciones participativas con las poblaciones indígenas en relación con los bienes culturales conservados por los museos. Tuvimos un interesante debate entre los panelistas sobre cómo están viendo las comunidades el rol de los museos, y no es muy buena. En algunos casos, las comunidades lo que están reclamando es la devolución de los bienes en el centro de la comunidad, porque algunas comunidades no se sienten identificadas con el rol de los museos, no se sienten identificadas con la manera en que los museos interpretan estos bienes culturales, sin tener en cuenta su contexto histórico. Ese es un poco este primer gran panorama que les puedo dar de lo que estamos haciendo desde UNESCO. Gracias. Wow, that's great. Enseguida vamos a escuchar las palabras de Michael John Gorman, que es quien está en un video que vamos a ver allá en la pantalla. Estará, gracias Katy, estará en la pantalla. Vamos a escuchar sus palabras. Michael John Gorman, quien es el director fundador del Museo Biotopia en Múnich. Vamos adelante. Hello, everybody. My name is Michael John Gorman, and I'm the director of Biotopia, which is a new museum for life sciences and environment in development in Munich, in Germany. And it's really a great honor to join you all this morning. I'm only very sorry that I can't be with you in person in Guadalajara. Right now, I'm actually speaking to you from Finland, where I'm at the International Directors Forum of Science Museums and Science Centers, where we will actually be discussing the role of museums in addressing our planetary crisis. Well, it's probably clear to everyone by now that we're living in a world out of balance.
over 95% of mammals and birds on our planet by biomass are either human or domesticated species. Only 5% are still wild. Amazingly, the most common bird in the world right now is the chicken, with over 25 billion chickens in the world, leading some people to actually say that instead of calling the current period the Anthropocene, we should actually call it the Gallocene to reflect this dominant species. We also have other shocking statistics. So, for example, we discovered recently that the mass of all built structures in the world now outweighs all life on the planet, which is slightly remarkable. And if we think about the situation in relation to climate change, according to researchers, we can expect approximately 1 billion climate refugees by 2050. How on earth can we expect to relocate and accommodate 1 billion people? However, in spite of this rather dire predicament for the planet, there is still some glimmers of hope, at least in regard to the world's biodiversity. In December of last year, the Global Biodiversity Framework was launched from COP15 for Biodiversity, which took place in Montreal and Kunming. And this proposed that by 2030, 30% of the world's land and oceans should be designated as conservation areas, 30 by 30, as it's commonly known. The Global Biodiversity Framework also proposed that by the same year, by 2030, $200 billion per year should be spent to support biodiversity, which is a very significant commitment. As we look towards this important development in stewarding our biodiversity, I think it's important that we avoid repeating some of the mistakes of the past. And I believe that there are three especially significant areas that we need to look at in terms of protecting our biodiversity. The first, I think, extremely important is rethinking our cities and looking at urban biodiversity. We need to redesign our cities as places for interspecies cohabitation and cooperation. We need to look at cities as important sites of biodiversity. In Germany, for example, where I live, there have been studies showing that in some locations there is more biodiversity to be found in our cities than in the surrounding countryside. We need to think about ideas such as animal-aided design. We need to look at humans as ecosystem engineers, and not only as humans as having a negative impact on local biodiversity, but potentially as being engines of positive developments with regard to biodiversity. We need to look at how former industrial areas in our cities can be transformed into oases for biodiversity. In addition to rethinking our cities, I think we also need to rethink conservation. So there's a risk with this 30 by 30 strategy that we repeat some of the strategies about creating fenced national parks and so on. There's an exciting movement underway calling itself Unfence the Future. For example, in relation to indigenous populations, they comprise less than 5% of the world's population, but they protect 80% of the world's biodiversity in forests, deserts, grasslands, and marine environments. And rather than creating fenced parks, we need to think about new kinds of alliances that we have with indigenous communities who can be our most important allies in the conservation effort. Thirdly, I think it's very important, perhaps most important of all, to rethink our food systems. Agricultural land use, pesticides, nitrates, these are key causes of the biodiversity crash, as we all know, and also a very significant cause of climate change. We need to redesign food and agricultural systems. This is not just a question of changing eating habits. We need to look at regenerative agriculture. We need also to look at cellular agriculture seriously, look at microbial foods and precision fermentation, and really to be ambitious in how we rethink our food systems.
And this is a very exciting area for transformation right now. How can we motivate and inspire these transformations? Well, I think it's incredibly important that we educate and engage people about the importance of local biodiversity and help people to rediscover their connection with nature. And we do have one very important instrument to educate and engage in relation to biodiversity, namely the museum. Researchers have shown recently that museums are among our most trusted public institutions. And the topics dealt with by natural history museums clearly relate to the most important challenges facing our planet right now, from the biodiversity crash to climate change to zoonotic pandemics and so on. So you would think that natural history museums have really a unique opportunity to play a key role in transforming education in this regard. But natural history museums, as they exist now, are rather ill-equipped for today's audiences on the one hand, and also for our current environmental challenges. Kirk Johnson, the director of the Smithsonian American Museum of Natural History, described museums of natural history as a 19th century solution reinventing itself to address 21st century problems. The process of reinvention of the Natural History Museum needs to happen quickly if we're to have any hope to slow the decline in biodiversity that we're experiencing at the moment. Fortunately, there are many exciting experiments happening around the world in how one could reimagine the Natural History Museum to make it more relevant to the challenges we face today. Even where I'm based in Germany, all of the main natural history museums are currently undergoing a significant process of transformation. I think of Berlin's Museum of Natural History, where there's an investment of 660 million euro in transforming it into a new campus for life sciences and biodiversity. I think of Senckenberg, where there's approximately 350 million euro being invested to create a new reimagined museum in Frankfurt. And I also think of our own work in creating Biotopia in Munich as a new kind of museum and platform for life sciences and environment, also with a significant investment by regional government. In the international museum community, we are all extremely excited about the important new museum plan in Guadalajara being developed by Eduardo Santana and his team. And this will be something that I believe we can all really learn from in the rest of the world. It has a really timely focus on this idea of the urban Anthropocene and will be an exciting new approach for the international museum community. So what are the ingredients that should be part of the next generation of museums of nature, which really have this urgent task to engage our communities with biodiversity and to help people understand, value, and protect it? I'd like to end by suggesting 3 ingredients or 3 wishes, if you like, that I would like to see present in this emerging generation of museums. And I think that these 3 ingredients can be very important in preparing people to engage with our planetary challenges. The first ingredient is curiosity. I think it's essential that our museums are places that stimulate curiosity, that drive interest, that make people want to find out more about the natural world, and also about ourselves as biological entities and as agents of environmental transformation. Secondly, empathy. I believe that museums should be places where perspective shifts happen, where people can exchange perspectives and to step into different positions in relation to other humans, but also even in relation to other species. How does the world appear to a mosquito or to a chameleon? How can we create this flippant perspectives and enhance interspecies empathy as a basis for engagement with nature? Thirdly, I think our museums need to be places that stimulate agency, a sense of personal agency, rather than terrifying people into a state of powerlessness with doom narratives. We need to be places where people feel that they can engage with some of the pressing problems that face the planet today. And that agency doesn't need to happen only at the global level, that we can make a difference locally in our
city environments, in our urban environments, and also in how we transform, as I mentioned before, our food systems and our cities and our conservation projects. Curiosity, empathy, and agency, 3 simple ingredients which I hope can contribute to today's discussion and to how we rethink our museums as key agents for tackling the biodiversity challenge. Va ese aplauso afectuoso hasta por allá con Michael Gorman, que está en este momento en Alemania. Enseguida invitamos a que nos dirija unas palabras a Kathleen McLean, quien dirige Independent Exhibitions, esta firma consultora de museos especializada en desarrollo, diseño, programación, planificación de exposiciones. Adelante, Kathleen. Gracias. I want to thank the book fair organizers, and especially Eduardo Santana and Juan Nepote, who I think is out here somewhere, for inviting me to participate. Juan Nepote, inviting me to participate in this provocative and enlightening panel today. And I also want to thank Michael, John, Pablo, and Sylvia for being here with us to really engage in this important topic. We are here today to discuss the ability of museums to address the many challenges we face as we move deeper into the Anthropocene. But in order for us to genuinely look forward, we need to understand where museums have come from and where they are right now. I've been working in museums since 1974. That's 50 years. You can tell by my hair. In my very first position, I was hired into a museum that had been shut down because of protests and demonstrations. A museum under extreme pressure to better embrace a broader segment of the community. And because of that pressure, the museum reorganized and reopened with a much more inclusive staff and innovative programming. I was really fortunate to be involved from the beginning with the new transformative goals of democratization and dialogue, and a focus on how social and ecological issues, on the social and ecological issues that most museums are only now starting to consider. In a way, we proved in 1974 that it was possible for museums to be more open, more experimental, and more diverse. This innovative work was happening not only in my museum, but in a few museums around the world. Museum thought leaders like Mario Vasquez here in Mexico, Georges-Henri Rivière in France, Duncan Cameron and Frank Oppenheimer in the United States. These were all people who were turning museums inside out with their new values, questions, and new museological visions. So the heated debates currently taking place at the International Council of Museums about museums as agents of social change, or museums and controversial stories, seem very outdated and retro to me. But most museums haven't even begun this essential work. And herein lies a major problem for the museum field. What happened? Why has it taken museums 50 years to begin to move the dial of change? I think we need to answer these questions before we can adequately address the relevance and ability of museums to now face the even bigger challenges brought on by the Anthropocene. Of course, there are many reasons to avoid change, and museums have been very clever at avoidance. But when communities vote with their feet or protest museum practices in picket lines, museums can be moved to react. And the more desperate the museum,
the more likely it might take risks and change as a result, although reactive change isn't always generative. For example, the shutdown during the pandemic, combined with the Black Lives Matter movement, provided museums with a huge impetus to change. The looming fear that people wouldn't return to public places sparked some museums to quickly upload many of their assets and programs onto the internet. A reaction that, in hindsight, probably wasn't that helpful overall. They just took the programs they were currently doing and then put them online, and they were the same old programs. And the data shows that not many people actually accessed those programs online. And for the most part, during the pandemic, many museum professionals worked on what they called changing the narratives. They gathered together meta ideas that had shaped museum conversations for years and came out with a variety of acknowledgement statements that essentially declared, we support diversity, we support equity, we believe in empathy, we believe in accessibility and inclusion, we support Black Lives Matter. And for many museum professionals, changing the narrative usually just means changing the focus of the topic and the theme. And that's simply not enough. I believe museums, with their organizational structures and processes that grew out of the Industrial Revolution, need to significantly change their museum practices. I am arguing that the socio-ecological challenges that we are not facing cannot be solved, or even understood by creating new narratives using old systems and processes. Let's look at how museums have been dealing with the Anthropocene up until now. One of the first museum exhibitions about climate change in particular was called Greenhouse Earth, and that toured museums of science in the US about 20 years ago. And I know there were several similar exhibitions touring Europe at that time. So people did kind of take on the subject of climate change. Since then, we've learned so much more about climate science and about human-nature interactions, and we can actually experience the evidence of its impact. Yet museum practices and narratives about the Anthropocene haven't changed in dozens of years. Museums continue to design and develop programs and exhibitions that attempt to describe and explain the complicated interactions that are sparking such chaos. We must give them credit for at least trying. Again, though, many science museums don't even deal with the Anthropocene. If they do, it's in a tasteful and beautiful exhibition loaded with data and lots of fun facts so that it won't upset a majority of visitors. Museums are still operating under the assumption that they are essentially information-driven educational institutions focused on uplifting the deficit in the masses. Current practices and processes ensure that museums and their architects and designers will come up with a set of narratives that they want to tell and turn them into clever exhibitions made of non-renewable resources that give visitors a false sense of agency, always with an upbeat ending. At a Natural History Museum conference in 2015, I started my presentation with a poster that read, "Natural History Museums, creating family fun while nature burns." Museum colleagues were outraged. And I think I would still get pushback if I said that today in a museum conference. Because museums are afraid to, and Michael John Gordon referred to this, and museums are afraid to, quote unquote, terrify people into a state of powerlessness with doom narratives. But given the enormity and seriousness
of the challenges that we face. I think every science and environmental museum in the world should install warning signs and flashing red lights in their lobbies to jolt people out of their and our complacency. Once people are paying attention, sparking their innate curiosity and empathy and supporting their personal agency can happen. We've been talking about curiosity and empathy for years. We have to look at ourselves and say we're a kind of complacent as well. This leads to the next big question for me, which is how can museums, as essentially colonial organizations, create new internal processes, structures, and practices that really address the current challenges facing our world? For me, this is where the conversation gets really interesting, because the question is very similar to one that scientists and sociologists and environmentalists, artists, and economists are all asking themselves as they consider the major challenges of the Anthropocene. And there seems to be a general consensus. We need to rethink everything. Thank you. Thank you, Kathy. Enseguida vamos a invitar a que tome la palabra a Silvia Singer, la directora del Museo Interactivo de Economía del Banco de México y asesora y amiga del Museo de Ciencias Ambientales. Por favor, Silvia. Muchas gracias. Claramente yo también debo de agradecer la invitación de Eduardo Santana y la posibilidad de tener este diálogo en el marco de Filpensamiento, porque valida de alguna manera esta postura que estamos tratando de armar en torno a los museos. Es difícil para mí aportar más a esta parte de la discusión porque mis colegas han puesto mucho de manifiesto, pero voy a intentarlo. Voy a intentar complementar un poco lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué ha tardado tanto el museo? ¿Por qué decimos tantas cosas, enunciamos tantos deseos y no los llevamos a cabo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando y cómo podemos transformar el museo? El planteamiento que tengo yo, que es un planteamiento en donde los visitantes del museo son parte de lo que sucede en el museo y en donde el museo ya no es esta instancia de poder que dice te explico, te muestro, te enseño, sino un espacio de colaboración. Creo que esta idea marca el posible cambio y el posible cambio es estructural. No podemos seguir teniendo museos que están organizados como los hemos pensado hasta ahora, porque entonces estamos creando un espacio que es como un cinturón, como un límite, como una cadena que nos marca cómo tenemos que hacer las cosas. Yo quiero hablar un poco sobre el museo, pero que hemos dicho durante tanto tiempo, al menos yo, por lo menos tengo 20 o 25 años diciendo que el museo tiene que bajar del estrado de su postura de poder y escuchar a sus visitantes. Y creo que de alguna manera en nuestra práctica lo intentamos, pero no se trata de decir si yo lo estoy haciendo o no. Los museos no lo estamos haciendo. Entonces, veamos que el museo, además como concepto es básicamente colonial, porque surge como un concepto colonial. Es decir, los primeros coleccionistas europeos empiezan a hacer sus gabinetes de curiosidades y mostrar al mundo lo que han visto en otros lados. Digo, es claramente una entidad colonial. ¿Cómo la vamos a decolonizar? Y el tema es que hay muchos museos que han hecho toda una teoría al respecto y lo que han hecho hasta ahora es incluir visiones del otro lado, la visión del colonizado y la visión del colonizador. Bueno, esto por lo menos le da peso y presencia a otras miradas y otras visiones, pero creo que tenemos que hacer mucho más que eso.
Creo que el espacio, el museo hoy debe de ser un reflejo de la sociedad que queremos. No un edificio en donde a través de colecciones o actividades buscamos, nos comunicamos, enseñamos. Ese museo tiene que ser ese reflejo de la sociedad que queremos. Debe ser, al menos en mi percepción de la sociedad que queremos, un espacio libre, un espacio de escucha activa. Es decir, no solamente escucharnos todos y escuchar a los públicos, pero lo que pues algunos tratamos de entender que es la escucha activa, es decir, yo te escucho y integro lo que estás diciendo a mi propio discurso y conversamos en donde ya estamos ambas partes integrando la idea y no compitiendo para ver cuál idea es mejor. Cosa que en México es difícil, porque nosotros platicamos para ganar la discusión, pero en otras culturas es diferente. Tenemos que tener ese respeto por la voz del otro. Es posible que la gente esté diciendo algo que es interesante también para mí. Tenemos que ser empáticos, estoy de acuerdo con Michael John, y tenemos sobre todo que ser provocadores. Tenemos que ser un espacio donde se pueda disentir, donde no estemos de acuerdo. Y para eso, pues hay que ser inclusivos, o sea, tiene que ser para todos, para mí, tiene que ser confiable, pero hay dos frases que hemos usado mucho en la descripción de lo que son nuestros espacios, creo que son importantes y que debemos concentrarnos básicamente en ellas. Tenemos que ser espacios seguros para conversaciones difíciles. Es decir, no nada más espacios de disfrute, que está bien que lo seamos, porque tenemos que disfrutar también de lo que hemos sido capaces de crear, pero en realidad tenemos también que ser provocadores y dar un espacio, ser un espacio seguro para discusiones complicadas, difíciles. Y la otra cosa que hay que ser, y en esto estoy de acuerdo con Kathy, entre muchísimas otras cosas que estoy de acuerdo con ella, es que tenemos que ser un espacio que provoque que la gente se sienta con poder de acción, con poder de transformación. Tenemos que llamar a la acción no solamente no como una amenaza, sino como una posibilidad. Entonces, no solamente decir todos somos responsables, entonces todos tenemos que transformar, es ¿cómo le voy a hacer para transformar? ¿Qué me está dando el museo que me hace sentir que soy capaz de esa transformación? Y en ese sentido, creo que los mensajes y los contenidos de los museos son como poner la mesa en la casa. En la casa ponemos la mesa y ponemos los cubiertos y ponemos los platos para que después suceda algo ahí, que es el acto de comer. Bueno, ¿qué tenemos que poner en la mesa de los museos para que lo que suceda ahí sea una discusión pertinente el día de hoy? Y esta discusión pertinente me la imagino en todo tipo de museos, no nada más en los museos de ciencia o en los museos interactivos o en los museos de historia natural. Me lo imagino también en los museos de arte y en los museos de historia. Creo que esa discusión pertinente que puede armar el museo es algo que tenemos que buscar y que no hemos buscado con suficiente fuerza. Claro, para tener esta discusión pertinente, para poder ser significativos, pues tenemos que cambiar la forma en la que nos exponemos las cosas, probablemente cambiar los espacios, probablemente cambiar los accesos, probablemente, muy probablemente, cambiar cómo le damos la bienvenida a las personas. Esto quiere decir, en una sola palabra, que tenemos que resignificar lo que sucede adentro del museo. Creo que, y nada más voy a decir esto y aquí voy a parar porque hay más que decir, pero todos tenemos más que decir. Voy solamente a agregar una cosa que se ha implicado aquí. El patrimonio. Los museos somos ese espacio social que resguarda el patrimonio y es una muy buena cosa porque resguarda nuestra memoria, resguarda lo que hemos hecho, es un testigo de lo que ha hecho la humanidad. Pero ¿saben qué es lo que normalmente o muy comúnmente no consideramos como patrimonio a resguardar?
las ideas. Y las ideas de la humanidad son patrimonio, porque son las que nos permiten construir el hoy. Y, por ejemplo, las ideas en torno a la ciencia son patrimonio de la humanidad. Y si nosotros no resguardamos esas ideas, las cuidamos y las conservamos para conocer cómo hemos pensado, estamos mal. ¿Y saben qué ideas nos faltan en los museos también para conservar? Las voces de los pueblos indígenas y de los pueblos que normalmente no han sido considerados. Y entonces, si ponemos todo esto junto, estamos en el camino de la decolonización y no nada más en el balance de te doy un discurso y te doy otro. Hay más de dos discursos. El problema no es binario. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora enseguida voy a dejarle el uso de la voz a Eduardo Santana, el director del Museo de Ciencias Ambientales, para conducir un conversatorio, una ida y vuelta, en la que también habrá intervenciones y si también tienen preguntas de parte de ustedes, para aprovechar a las personas que nos acompañan hoy aquí. Adelante, doctor. Bueno, pues ya vieron que lo que les comenté ocurrió. No todos hablaron bien de museos, ni de lo que están haciendo los museos, ni de lo que deben hacer los museos. A mí me surge, la verdad, recuerdo esas otras conversaciones cuando, de hecho aquí en la Feria Internacional del Libro, un distinguido visitante hace años, hablando de museo, decía que los museos habían que hacerlos que se fueran experiencias, no lugares. Y él daba el ejemplo que dice, te dicen, oye, vamos al Museo de Arte. Y dice, yo ya lo vi. Pero si le dices a alguien, oye, vámonos a la playa, no te dicen, yo ya vi la playa. Entonces, ¿cómo hacemos que los museos sean como la playa, de una experiencia, y que no, como dicen a veces, los museos son para ir 2 veces, cuando te llevan de niños y cuando tú llevas a tus niños? Entonces, eso es un reto, en cierta manera, de si vamos a establecer diálogos en los museos. Pues lo primero es cómo llega la gente a los museos, si vienen o no vienen, y para qué vienen, o si regresan o no regresan. Y eso es algo que se mide. Pero para mí el otro aspecto que se me hace relevante es que en el desayuno hoy Kathy dijo que people have to walk the talk. Tienen que lo que digan lo deben hacer, deben caminar lo que se dice, caminar la ruta de lo que se está diciendo. Y en ese caso, nomás lo traigo a colación, el museo que estamos tratando de hacer en la Universidad de Guadalajara, y digo tratando porque muchos saben ustedes que ha tomado tiempo y que hay una controversia constitucional y que nos quitaron el dinero el gobierno del estado y que se considera que viola la autonomía universitaria. Lo hemos diseñado, lo hemos estado diseñando, no se ha terminado, tomando el modelo de reserva de la biosfera de la UNESCO y en específico elementos de la modalidad mexicana de reservas de la biosfera. Y las reservas de la biosfera, que nace en los años 70, tiene como un objetivo la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que sostienen a la sociedad. Y por otro lado tiene el desarrollo social en términos de empleo, en términos de alimento, en términos de salud, juntos, no están separados como en los parques nacionales, que son los fences que están diciendo, de las áreas cercadas que saca el progreso. Y el tercero, que a veces se ponen como 2, es la educación y la investigación científica para la conservación y para el desarrollo social, no para una sola. Y la directora de un parque nacional en Chiapas, vamos a decir, pues se preocupa de salvar el jaguar y el quetzal. Pero la directora de una reserva de la biosfera en Chiapas se preocupa de salvar el jaguar y el quetzal y se preocupa del cultivo sustentable del café o de la forestería sustentable
o de los servicios de salud a la población que está asociada a esa área protegida. Es una visión más integral. El otro elemento es el territorio, y lo pongo en la mesa aquí. Cuando decimos tal vez cómo medimos el éxito del museo, si es a través de cuántos pasan por el torniquete, o lo medimos en su impacto territorial, pero para eso hay que definir un territorio. Hay que definir un área. ¿Y qué impacto? Ahora, no le toca a los museos directamente hacer política pública sobre movilidad urbana. Pero el tema de movilidad urbana, si se toca en los museos, contribuye a la política pública. Y no le toca a los museos tal vez hacer reciclado de agua. Pero los trabajos de los museos pueden ayudar a una política pública en reciclado de agua. Por eso es que a veces decimos que tratamos de medir el éxito de un museo en partes por millón de contaminantes, en metros cúbicos por segundo de flujo de agua, en toneladas de basura reciclada, en tiempo caminando al trabajo, como la ciudad de 15 minutos, o trabajando o caminando, o yendo a la iglesia, o yendo a comprar, o yendo a la escuela. O sea, ¿qué otros indicadores tenemos para el éxito? Por la famosa transdisciplinaridad y transsectorialidad solamente se logra trabajando en problemas comunes, trabajando en acciones comunes y poniendo indicadores comunes, que a la Secretaría de Producción de Alimentos también se le pida que se mida no solamente por toneladas de aguacate exportado. Entonces, ese es un elemento importante de cuáles son, para estos cambios que se están planteando en el panel, qué indicadores son los que se usan para ver si verdaderamente se está logrando. Y el último punto, que viene de Reservas de la Biosfera, es la participación local en una gobernanza. Que eso también lo planteó Gonzalo Hafter, que en paz descanse, aquí en México, que es lo que se habla de la participación, el equivalente en los museos, de escuchar al vigilante, pero después actuar en base a eso, y la participación local. Entonces, yo la verdad veo unos paralelos, no son las mismas cosas, pero sí veo unos paralelos que me parecen relevantes de algo que surge de la UNESCO, que tiene, creo, relevancia para museos. Lo dejo como una reflexión para la siguiente ronda. Entonces, pues volvemos con Pablo para esta ronda. Gracias, Eduardo, a Silvia, a Kathleen, a Michael, qué enriquecedora sus narrativas. Y después de escucharles esto, me salta un poco el guión que tenía preparado para contarles un proyecto que estamos sacando adelante desde la UNESCO. La directora general de la UNESCO anunció la creación en 2025 de un museo inmersivo de realidad virtual de bienes culturales robados, de todo el mundo, sobre la base de objetos robados de la Interpol. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y Francis Queré, que es el último premio Pritzl, ideó y soñó con que el museo va a ser un árbol. Y de ahí viene la idea de este sitio de encuentro. Es un árbol, un kebab, donde en África la comunidad se une para dialogar. Es decir, es un sitio de encuentro, como Silvio decía, en las buenas y en las malas, cuando llueve para protegerte o cuando hace sol, pero también para celebrar. Lo que nos dimos cuenta es que la mejor manera para luchar contra el tráfico ilícito de bienes es la sensibilización y traspasar a las nuevas generaciones la ética del valor de estos bienes para las comunidades. Nosotros podemos tratar de hacer y de impedir que las casas de subasta sigan vendiendo los objetos que pertenecen a nuestras comunidades, pero un camino evidente es sensibilizar al público de por qué quiere comprar, por qué quiere tener esa pieza. Legítimamente en el mercado lo podría tener, pero éticamente esas piezas le corresponden y son propiedad de una comunidad. El precio de mercado, el verdadero precio del arte, es que le estás quitando a esas comunidades su relación con sus ancestros.
Y esa es un poco la visión del nuevo museo que tenemos desde la UNESCO, que queremos hacer. Es decir, es un proceso participativo. Nice. Queremos comprometer a los espectadores, ponerles en una situación, ustedes solamente van a ser espectadores de lo que está sucediendo o van a comprometerse realmente a actuar. Se tienen que movilizar. Y ahí volvemos un poco a la esencia de esta discusión, en la que pensamos en el museo urbano que capta la esencia del desarrollo de la ciudad, de su gente, su cultura y su interacción con el medio ambiente. Estos museos tienen una responsabilidad profunda de crear narrativas sociales y medioambientales en el tejido de las exposiciones y programas que hacen. Y ahí venimos un poco a qué exponemos en los museos, qué es lo que es pertinente hoy día de poner en estos espacios, que son espacios públicos. Deben ser los foros donde se planteen las conversaciones en torno a la vida urbana, sostenible a la conversación de la biodiversidad en las áreas metropolitanas y la recuperación socioeconómica de la urbanización. Al adoptar el antropoceno, los museos se convierten no solo en depositarios de artefactos, sino también en ideas y diálogo. Proporcionan un espacio donde el público puede confrontar y comprender la magnitud de la influencia humana sobre la Tierra. Vuelvo a lo que dijo Silvia. El museo urbano se convierte en un crisol de intercambio donde los científicos, responsables políticos, activistas, ciudadanos, estudiantes, se reúnen para discutir y debatir los nuevos retos. Espectar el arte es precioso, nosotros también vamos para deleitarnos y para apaciguarnos, pero el rol de los museos claramente está sobrepasado solamente de eso. A través de las exposiciones, la creación de talleres y programas públicos, queremos ofrecer una nueva visión de cómo la vida urbana puede adaptarse para ser sostenible. Los museos defienden cada vez más el papel de los conocimientos indígenas y locales en la elaboración de los futuros urbanos. Tenemos tanto por aprender de nuestras comunidades indígenas. Han estado invisibilizados hasta ahora sus conocimientos, sobre todo en lo que tiene que ver con cambio climático. Es el momento de traerlas y de ponerlas y poner en disposición de todos los ciudadanos estos conocimientos indígenas. El papel de la tecnología en los museos también ha sido transformador. Las exposiciones interactivas y la realidad aumentada y las experiencias virtuales permiten comprender mejor las cuestiones complejas como el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la pérdida de los hábitats. La tecnología permite a los museos llegar a un público más amplio, ampliando el diálogo. Los procesos inmersivos para los niños en el sistema de aprendizaje son fundamentales. Ahora está el gran debate alrededor de la UNESCO, de los museos de memoria, y un poco volviendo a esta idea de enfrentamiento del pasado y cómo te proyectas hacia el futuro, y los sitios de memoria. ¿Por qué se están abriendo estos sitios de memoria sobre lo que sucedió en el Holocausto, sobre lo que sucedió en las guerras? Yo estuve dirigiendo un museo durante 15 años que se llama La Capilla del Hombre. Y este museo que se llama La Capilla del Hombre, lo que te contaba, y utilizaba la metáfora de capilla porque decía, hemos construido espacios para adorar a los dioses, lo cual está bien, pero no para encontrar un espacio donde el hombre sepa lo que ha hecho en contra del hombre. Ahí están estos sitios de memoria para saber cómo vamos a mejorar en el tiempo, qué es lo que hemos sido, las atrocidades que hemos sido capaces de crear, el irrespeto de los derechos humanos. Parecía que eso era del tiempo pasado. Basta con ver y abrir el periódico para encontrarnos con lo que sucede cada día. Antes se pensaba que solamente en algunas regiones. Ahora vemos que el conflicto ha llegado a Europa, que el conflicto ha llegado, en realidad que es un problema global. Hoy en día los museos tienen la misión de crear relatos que conecten el pasado y el presente y el futuro, configurando así la comprensión y la respuesta del público a los retos socioecológicos de este instante. Intentemos reflexionar sobre cómo abordan los museos la cuestión del cambio climático. Las exposiciones ya no deben limitarse a presentar datos y cifras. Tenemos que volver a experiencias inmersivas que provoquen una respuesta emocional e inspirar a la acción. Los museos también están reimaginando sus funciones educativas. Dentro de
a inicios de febrero tenemos la primera conferencia intergubernamental de educación y cultura artística. Por primera vez vamos a juntar a los ministros de educación y a los ministros de cultura para debatir un nuevo marco a través del cual se van a integrar los procesos de lo que Mondiacult declaró con los procesos de educación. Es decir, cómo la currícula se nutre de lo que la cultura le puede entregar, y ahí los museos tienen un rol fundamental, porque ya no van a ser solamente espacios culturales para apreciar el arte, sino que van a servir como instrumentos de conocimiento del pasado, espacios de diálogo. Eso es un poco lo que estamos provocando en el futuro. Hasta aquí llego con esta parte. Muchas gracias. Kathy, seguimos contigo. First of all, before we get started, how many of you how many of you work in museums? Oh, the people sitting right up front. That's interesting. How many of you are scientists? How about artists? As students. How many of you are students? That's my last question. Great. I am too. I think we should all be students. Of course. If we're all students, okay. That kind of kicks off the next part of my talk. Before I get going though, I do want to thank our interpreters in the box over there for doing a fabulous job of helping us have a conversation that we couldn't have without them. Okay, so let's get back to the notion of rethinking everything. Historically, museum missions centered around, and you've heard this before, but I keep grappling with this idea because I'm trying to figure out why we're not changing, why we're still just talking. So, historically, museum missions centered around collecting and preserving objects, putting those things on display for others to see. As the number of people grew beyond just a few members of the elite, museums began to include in their missions the notion of education, teaching the public about the world. The organizational structures of museums were built around the collectors, the experts who determined the ideas and how they should be presented. And as museum exhibition practices evolved over time, museum structures began to include the artists and designers who would build the environments in which to put those objects. And people would teach people about what those objects were. The collecting processes, exhibition development processes, and visitor engagement processes are all centered around this structural order. And it still is, even though we talk about doing things differently. If we really need to rethink everything, then I think we need to start with a different question entirely. And I think we should ask ourselves, and for those of you who aren't in museums, you could just put the name of your type of organization into this question, because it's not just museums that need to be doing this. How can museums in today's urban Anthropocene create and model new social, cultural, environmental practices? So the emphasis here is how could museums model these new practices rather than just talking about them? How about if all of our exhibitions and our programs were models of behavior? We were doing the work, and then visitors could come in and see the benefits of us doing that work. And then when you ask that question, our field of interest, our field of inquiry broadens. We could start in museums and other organizations, we could start by articulating new environmental, social, and museological themes. Then we could experiment with ways to embody those themes and model them in our ongoing work. Over the last 6 years, I've been researching the ways to create museum programs, including exhibitions and
other kinds of programs that grow out of the challenges of the Anthropocene, rather than just talking about the Anthropocene. And in many domains of research, by scientists, sociologists, economists, environmentalists, activists, even artists, some major themes and ideas are emerging. These themes and ideas deal with kind of macro challenges of climate chaos, biodiversity, social injustice, inequity, yet they can also be helpful in assessing the microcosm of the museum and museology as well. So some of the current themes of inquiry that are being asked now, that we could ask ourselves, is how can we reduce carbon emissions, create alternative economic systems, create intentional communities and eco-villages, support generative community development and dialogue, improve conditions through green social work, experiment with methods of regeneration, resilience, and sustainability. Not just talk about it, but do it. And I think that in looking at these themes, we could find a way. We don't have to reinvent the wheel here. Environmental activist Joanna Macy, in one of her books, described this major rethinking as the great turning. And I love that phrase because it really is like what we're trying to do right now and going forward is to turn our field of vision to some other place and not use the same old, same old. And Joanna Macy suggests that we need to tackle this, and she's focusing on the Anthropocene in particular, into 3 overlapping spheres of action. The first one is take actions that slow the damage. The second one is develop an understanding of the situation and create alternatives. That makes sense. That's doable. And the third one is change consciousness. That's essential and probably the toughest of all of them. But let's look at these 3 things in the context of museums. It's because I have some concrete suggestions that we could do right now. Take actions. Let's look at take actions that slow down the damage. Well, first of all, museums probably need to slow down their production lines and their programmatic output. Museums around the world assume that if they don't have something new to look at, people will not attend. So they fill their calendars with changing exhibitions and public programs and events to the point where they have no time to even consider change. They're on a wheel, running on a wheel, and they have no time to even think differently. Work overload in museums is an increasingly serious concern for museum professionals' well-being, and we need to think about the sustainability of staff as an essential resource. We need to think of exhibitions less as products that we create and that we deliver to visitors, and more like processes that evolve with community participation and dialogue. There's a small place at the Los Angeles County Museum of Natural History called Nature Lab. And it's a wonderful, little, humble kind of experience that brings the community in, and they're looking at the nature in the city. And people bring in animals they found, lizards and bugs, and all kinds of wonderful things go on there. And it's often run by members of the community. So it's a great example. We should think of exhibitions as containers and provokers of dialogue. We set the stage, or as Sylvia was saying, we set the dinner table, and then we bring everybody in. People come in, and we sit around the table together, and we have dialogue. We need to make concrete plans to reduce the museum's carbon footprint. The endless designing and redesigning of new exhibitions with new architecture, new furniture, new improved technology is not sustainable in the long run. How might we think more actively about reuse at the metascale in museums? Retrofit museum exteriors to support
what Michael John Gorman said, called interspecies cohabitation, and create our gardens so that actual animals and plants can live there, and that animals come in and make that their home. How might we, and also we could use our exteriors to model new food systems. We could grow things that visitors in our community could take home to eat in our gardens right outside our doors. Some museums are trying that right now. And probably most importantly here in terms of reducing the damage is we need to reduce our carbon footprint and our carbon emissions. And we all keep hearing this and we all keep saying we all agree, but this is probably the hardest thing to do because it means we have to act differently. It probably means that for museums and even book fairs, we need to create more virtual conferences because some museum colleagues of mine, scientists, but also worked at a museum at the Exploratorium, started their own nonprofit, and they started looking at museum conferences, and they said that in the United States alone, over 4% of the total carbon production comes from conference going. That's shocking. So we love to come together, we love to be together and touch each other, but we can't continue like this. So that's another thing we're going to have to do. A lot of this stuff is very uncomfortable. Maybe we even need to cover our beautiful buildings with solar panels. Maybe we won't see the beautiful stone anymore because it'll be covered in solar panels. But we might have to do that. And I think we should get started because we don't have a lot of time. The recent climate conference that's going on right now, the news, last night, they're talking about these things. We're moving faster than we thought. We're getting closer to danger than we thought we ever would. In the realm of developing an understanding of the situation and creating alternatives, museums could reframe their exhibition processes around cooperation. How can community co-design play a greater role in creating exhibitions and programs? We need to shift our activities from a teacher-student relationship to a relationship that's like a community of learners, where the staff learn as much as our visitors, and we do it together, collaboratively, through dialogue and co-creation. We need to teach by doing the work and modeling the change, rather than telling people what should be done. And finally, the last one, the hard one, change consciousness. That's, I don't know. We have ideas, right? We need to envision new paths and models. We have to ask ourselves questions. Who gets to decide what gets researched and created and presented? What are some alternatives? And coming back to this, the doom scenarios, changing consciousness is a difficult proposition, and museums should not be afraid of presenting the doom scenarios, because what's headed our way is very scary. And sometimes a sense of danger can often motivate people to wake people up, first of all, then motivate people to change their behavior and work together to solve the problem. But if everybody's also comfortable, we're not going to do anything. We need to temper our fantasies of perfection, high production values, and uplifting narratives. The world is on fire. We need to declare our values and our concerns right up front and be honest and do honest work. And in closing, I'd just like to throw in the last one, which came up for me when I had a conversation with Pablo yesterday. And he said something that sums up what I've been trying to get at here, which is that instead of providing prescriptions for change, we should be offering toolkits. Thank you. Le pasamos el micrófono a Silvia Singer. Gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve, porque ya el tiempo apremia, pero quiero retomar lo que ha dicho Kathy, lo que hemos dicho todos, y decir, estos no son tiempos de crisis climática, estos sí son los tiempos del antropoceno, pero yo creo que en realidad lo que estamos viviendo es una crisis planetaria, no es un problema
de la historia natural como la hemos pensado siempre. Yo creo que tenemos también que empezar a pensar de manera, en ese toolkit del que estás hablando y del que están hablando ustedes dos, tenemos que poner ahí adentro las herramientas para pensar de una manera un poquito más integral y entender que el problema es social también y es económico también. Y es por eso que museos como el mío, voy a hacer mi pequeño comercial, hablamos de economía, pero no hablamos del dinero, ni hablamos de la teoría económica. Hablamos de cómo vivir en sociedad y cómo tomar decisiones, porque finalmente desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo es otra cosa que los museos tenemos obligación de hacer. Y esa caja de herramientas tiene que estar ahí y tiene que tener ese componente social y económico. Entonces, yo creo en lo personal que el problema es social, ecológico y económico también. Me parece que lo que hemos platicado el día de hoy aquí aplica a todos los ámbitos de la vida. Si nosotros, como seres humanos, desaparecemos del planeta, el planeta no va a desaparecer. No se preocupen, no estamos haciéndole nada al planeta. Estamos haciéndonos todo a nosotros y a las formas de vida tal y como las conocemos en este momento. El planeta va a seguir ahí. El tema es cómo queremos vivir en los siguientes años, cómo queremos vivir incluso nosotros, no nada más nuestros hijos o nuestros nietos, nosotros. Creo que tenemos que vivir en un mundo donde seamos tolerantes a la intersección de las diferentes miradas. Hay que reconocer que somos urbanitas, que vivimos en ciudades y que cada vez más personas viviremos en ciudades. El planteamiento del 75% era para el año 2050. Por amor de Dios, estamos ahí. Y no solo México, el mundo entero. Tenemos problemas muy serios de migración y tenemos que entender que las barreras geográficas y las barreras económicas y políticas no existen. Tenemos que entender que el mundo se está moviendo y que se está reconformando. Yo pienso que todos estos aspectos, el que somos urbanitas, el que tenemos un problema social y un problema ecológico y un problema colectivo, que tenemos un mundo cada vez más parejo en donde la política, la corrupción, la diseminación de información falsa están marcando nuestra vida. Eso no es un problema de las redes sociales, es un problema nuestro todos los días. Yo pienso que nosotros, en tanto espacios públicos, tienen que asumir estos temas y que tienen que invitarnos a nosotros, las personas, a mirar la vida de una manera más integral, de una manera en donde podamos realmente vivir mejor. Yo siempre digo que el objetivo es el bienestar, porque no conozco a ninguna persona, y conozco a muchas personas diferentes, que no quiere el bienestar. Y en ese sentido recuerdo que tengo que mencionar una cosa más, y fíjense cómo en mi lista no la mencioné, y ese es nuestro problema, el mío también, y es que tenemos que incluir todos los pensamientos, no nada más los pensamientos que creemos que son los correctos. Y ahí, aunque el 5% de la población del planeta vive en los espacios naturales y son estas comunidades de pueblos originarios o indígenas, están a cargo del 80% que nos toca a todos. Sus ideas y sus pensamientos tenemos que conocerlos y tenemos que compartirlos. Hay un movimiento muy interesante, y con esto cierro, de museos que miran al futuro, de museos que han tomado la decisión de que tienen que mirar hacia el futuro, no nada más hacia el presente, y usar esa mirada del futuro para buscar las soluciones. Aquí hay una discusión muy interesante. Hay algunas personas que dicen que el futuro es ancestral, ¿ok? El futuro es ancestral. Otras personas dicen que el futuro está por ser creado, es lo que viene adelante. Entonces, están las dos miradas allá. Y yo pienso
que lo que tenemos que ver es conocer el mundo tal como es ahora. Es imposible regresar, nunca ha sido posible. El planeta ha cambiado siempre, las sociedades han cambiado siempre. No es posible regresar, pero sí es posible conocer en dónde estamos y buscar un bienestar para todos, bienestar planetario, bienestar para todos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, para hacer un poco lo que estamos diciendo, por lo menos tenemos 8 minutos para 3 preguntas, cuando mucho. ¿Por qué no hacen todas las Sí. preguntas juntas? Sí. Para A que ver, haya más de entonces, tres. no sé si quién tiene micrófono. Ok. ¿Hay una pregunta aquí adelante? Acá hay 1, 2, 3. Sí podemos. 2, 3, sí, todas. Hola, Todas, muchas aunque gracias. no las respondamos. Yo creo que Sí, ¿qué sí, tal ya, que no todos responde? juntas, ¿Qué todos tal que no respondemos? Sí. O sea, ¿qué tal que pensamos que los que estamos aquí adelante no tenemos la razón? ¿Y qué tal que mejor escuchamos todas las Sí, preguntas? Sí, y miren, nos vemos en el lobby. Si no alcanza el tiempo, allá seguimos hablando. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor escucharlos. Se siente bien que la gente comparta tus problemas, ¿no? Me gusta que se estén preocupando al respecto, pero también me siento bastante triste porque como sociedad y como visitantes del museo no nos permiten participar. No sé bien cómo debo ser escuchada. Los museos no permiten interacción al irlos a buscar. He intentado hacer una investigación y enviar un cuestionario desde hace un año a distintos museos de México y no responden. Estoy muy feliz que la UNESCO lo logre. Yo no he podido. No sé dónde están sus contactos. No sé cómo se llega a este círculo tan cerrado, donde los demás que tenemos distintas profesiones queremos participar, queremos formar parte de este cambio que requieren los museos, que necesita como tal la sociedad, o debe ser el museo el que tenga que salir como tal a buscar a esos visitantes. En términos del MIDE, por ejemplo, la educación financiera es una cosa que necesita México, que le urge a México. ¿Cuándo lo vamos a tomar en serio? O simplemente los materiales de las exposiciones temporales, ¿no? El uso de LED, el uso, cantidad de proveedores que no necesariamente están preocupados por la sostenibilidad. ¿Cuándo vamos a cambiar esas cosas? ¿Son realmente los museos organizaciones socialmente responsables en todas sus dimensiones? ¿Y qué pasa con la transparencia de los museos? Revisan sus sitios y no podemos leer un informe de sustentabilidad. No sabemos qué hacen los museos, no sabemos ni quiénes son sus empleados, sus directores, no sabemos cuándo hicieron un informe, el último es del 2000, o sea, es muy complejo escucharlos. Tengo que venir desde la Ciudad de México aquí, a donde encontré por fin un foro en la FIL que van a hablar de museos y sustentabilidad. O sea, es muy difícil. ¿Dónde están los libros al respecto? Queremos, y como dicen, ¿no? Hay muchas ideas, pero ¿y luego cuándo las vamos a hacer? ¿Cuándo nos van a permitir a los demás hacerlo? Gracias. Muchas gracias. Habían preguntas por acá, por favor, rápido para ver si escuchamos todos. No, they're gonna. Oh. Yeah, I told them we would meet outside. Muchas gracias. Pues igualmente, muchas felicidades por toda la presentación. La verdad es de que yo como persona de calle, la verdad es que sí se necesitaba algo como esto, porque, bueno, aquí mi comentario sí va muy cercano a lo que menciona. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? O más bien la pregunta es si son conscientes del reto que están enfrentando culturalmente en cuestión de toda esta clase de divulgación. Son problemáticas que ya tenemos encima, pero como ella menciona, son gremios muy cerrados y realmente a la gente normal es muy difícil acceder. Hacían un comentario también acerca de cómo se mide el resultado de un museo, si por cada visitante o de manera
local o cómo se van expandiendo territorialmente, pero también creo que la pregunta es ¿a cuánta gente realmente logran impactar? ¿Cuántas personas de las que realmente van de visita, que si los llevan de escuelas, que si van con la familia o algo, realmente se llevan un impacto que genere un cambio? Entonces, en ese sentido de que mencionen que los museos tienen que ser de una manera pues más, que sean abiertos a la participación, a la comunicación y que se pueda abrir un diálogo, creo que es tan importante, así como el diálogo que está teniendo todas estas personas que son directores, que son científicos, que están llevando a cabo todas estas situaciones, así como es igual de importante ese diálogo con todos, es mucho más importante, creo yo, que el diálogo también esté siendo ahora sí como menciono, con las personas de calle, porque a fin de cuentas realmente es la mayoría y en situación, como mencionaba, sobre situación económica, no estamos o teniendo tanto acceso a toda esta información y culturalmente todo lo que nos bombardea en cuestión de mercadotecnia es todo lo contrario a lo que se ha estado planteando aquí, que en este caso es seguir generando una sociedad de consumo, seguir buscando ideales, o sea, si de toda la gente que todos nosotros conocemos, entre nuestros amigos o lo que sea, este tipo de conversaciones no existen. Existen solamente con personas específicas, pero las conversaciones de la mayoría de las personas es acerca de consumo, acerca de ideologías personales, superaciones, o sea, personal, que se desencajan completamente como sociedad, y creo que en este sentido los museos como una forma más de divulgación sí tiene un reto muy importante y creo que sí debería de ser mayor la participación de las personas en cuanto a ideas, como también como lo mencionan. Muchas gracias. Vamos a tomar una más y ya nos pusimos de acuerdo porque vamos a tener que salir en un minuto, pero vamos a estar en el lobby para contestar estas preguntas, los que quieran juntarse con nosotros y dialogar. Entonces sí vamos a estar afuera ahora para los que quieran continuar con este diálogo. Adelante. Gracias, buenos días. Retomando la primicia sobre reinventar y aceptar nuevas ideas en los aportes, en los visitantes y con la caja de herramientas que bien decían en los museos y en donde el mundo se está incendiando, que bien dice la panelista McLean, decía nuestro director Eduardo que cuando vas a la playa pues no pones limitantes. En el museo solo 2 veces, de pequeño y cuando llevas a tus hijos. Nada más no hay la apertura, tampoco los dotes para tener de manera virtual, hoy que la ciencia está tan avanzada, ese intercambio de ideales. Y basándose, decía el paleobiólogo Marcelo Lepe, investigador del Departamento Científico del Instituto Nacional Antártico, y representante chileno del Comité Científico para la Investigación en la Antártida, dijo a la agencia EFE el 23 de febrero del 2017, menciona sobre la Antártida que en sus características increíbles, como ser el continente más alto del planeta, con un promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar y albergar el hielo, punto más bajo de la Tierra, que cita 2.554.000 metros, así como haber registrado la temperatura más baja de la historia, que fue de menos 89.4 grados Celsius, y ser el lugar más ventoso con ranchas de hasta 304 kilómetros por hora, y asimismo acoge el 90% del hielo de todo planeta, y donde menciona que hay tanto que podría tallar un bloque de hielo del tamaño de una pirámide de Egipto para cada ser humano del planeta Tierra. Mi pregunta se basa en qué hay detrás que no sabemos, qué debemos saber para apoyar e interactuar
incluso no en esta generación, en las próximas, que serían la de mis hijos y mis nietos, y en el cual no esperar a las decisiones de los líderes de paso, el cual nos conduce en acuerdo a sus intereses y no focalizar el objetivo para poder apoyar como sociedad mundial. Esa sería mi pregunta. Muy bien. A ver, tenemos, miren, son a las 8:45 tenemos que entregar el salón, son las 11:45, son 11:47. Entonces, a ver, tenemos, ya nos pasamos de la hora, tenemos que dejar el salón. Aquí los panelistas están de acuerdo con los que hablaron continuar el diálogo en el lobby, no lo terminamos aquí, y de hecho lo vamos a terminar en semanas por venir, y aparte esto, por lo menos la sesión va a estar en YouTube disponible para todos, pero las invito y los invito y les agradezco, y las intervenciones y las que faltan las escuchamos afuera. Esto no se acabó aquí, seguimos allá afuera. Muchas gracias.